Cecilia Muñoz es asistente del presidente Barack Obama y directora del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca, con una ejemplar trayectoria que participa en las actividades de alto gobierno. Nacida en Detroit, Cecilia es hija de inmigrantes bolivianos. Fue formada profesionalmente en la Universidad de Michigan y tras obtener su licenciatura decidió continuar los estudios hasta conseguir una maestría en la Universidad de California en Berkeley. Antes de sumarse al equipo de Barack Obama, Cecilia fue la vicepresidenta senior de la Oficina de Investigación, Defensa y Legislación del Consejo Nacional de la Raza. En esta organización dedicada a la defensa de los derechos civiles de los hispanos, Muñoz se especializó en el área de política migratoria. Cecilia Muñoz, muchísimas gracias por tener la amabilidad de dedicarnos su tiempo tan valioso para estar con nosotros en BM. Nos gustaría muchísimo conocer la historia que se esconde detrás de usted, esa historia de sacrificio, esa historia de éxito que la ha llevado a ser una de las mujeres o la mujer con más rango dentro del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo fueron sus comienzos? Yo sé que llegó muy chiquitita, que sus papás son bolivianos y que llegó hasta Detroit. Sí, bueno, mis papás llegaron de Bolivia, de recién casados. Yo nací en Detroit. Y tuve la experiencia de ser parte de una familia inmigrante en este país, que es la experiencia, ¿no? El sueño americano. Y ese sueño era verdadero para mis papis, es por eso que podían educar a sus 4 hijos. Y es por eso que puedo trabajar aquí en la Casa Blanca. Y para mí es una manera de honrar a mis papás y lo que me dieron y lo que este país les dio. Cuando llegas acá y llegas con 3 hijos, quieres obviamente lo mejor. Y cuando uno llega, como le ha ocurrido a usted, a cruzar esta Casa Blanca, me imagino que tiene que sentirse muy bien haber visto cómo sus sueños se hacen realidad, ¿no? Bueno, realmente cada día que entro en el edificio tengo mi oficina en el West Wing y trabajo con el presidente directamente. Siempre, cada día siento el sentido de no puedo creer que estoy haciendo esto, pero también un sentido de como el sueño americano era la realidad para mis papás, mi papel, nuestro papel en esta administración es asegurar que esto está al alcance de todos, ¿no? Este país dio una oportunidad enorme a mis papás, a mis hermanos, a mis primos, a mí, y mi papel es asegurar que eso está disponible para todos, y ese es un gran privilegio. Cuando ustedes llegan, de alguna manera van a una especie de vecindario de clase media, de clase acomodada en Lavinia, ¿no? en Detroit, y ahí pasa sus primeros años de juventud, ahí pasa sus primeros años de adolescencia. Y hay un dato que me ha llamado mucho la atención porque escuché que había sido además tutora de algunos presos. ¿Cómo le llevó a usted esa iniciativa de poder ayudar a los jóvenes hispanos que estaban en las cárceles? Bueno, siempre he tenido el sentido de soy parte de una comunidad y buscaba maneras de servir. Y había un programa cuando yo estaba en la universidad de servir como tutora a personas que estaban presos. Y eran latinos, eran como yo, ¿no? Latinos, estadounidenses nacidos aquí. Y yo pensaba que iba a ir para ayudarles en aprender inglés. Y me di cuenta al llegar que hablaban inglés muy bien, lo que querían era entender mejor el español. Así que yo estaba estudiando literatura, así que llevé poesías y literatura a ellos para que aprendieran de su propia cultura. Y fue una experiencia maravillosa para mí y era tal vez el comienzo de una carrera de servir. Y estudió además en la misma universidad que su papá hasta que después se graduó y se va a Berkeley. Sí, fui a California para sacar la maestría y en ese momento, claro que hay muchos latinos en California, no habían pocos en la Universidad de Michigan en esos tiempos. Así que para mí encontrar un lugar donde había cada tipo de latino era maravilloso. Y yo aprendí tanto de esa experiencia y comencé a trabajar como voluntaria en una organización comunitaria que trabajaba con inmigrantes. Y así comencé mi carrera de trabajar con inmigrantes como mis papás. Estaba diciendo que siempre trabajó muy de cerca con lo que eran los inmigrantes, los derechos de los inmigrantes, como que ha tenido esa especie de rol durante toda su vida, y eso le lleva a la raza. Sí, yo trabajé unos 20 años en el Consejo Nacional de la Raza. ¿Sí? Yo comencé mi carrera más que nada en Chicago, trabajando con inmigrantes después de la última amnistía en los años 80, y ahí conocí a las coaliciones que se formaban para servir a los inmigrantes, y eso me llevó a Washington.
y al Consejo Nacional de la Raza, que era y es... La organización más grande. Sí, bueno, la organización más grande, muy influencial, pero también era y es mi familia, ¿no? Este es un grupo de personas que trabaja para nada más que asegurar que todos tienen oportunidad de obtener una educación buena, de tener servicios de salud, de proteger a los derechos civiles, de proteger a los inmigrantes. Y aprendí muchísimo durante esa experiencia y eso realmente me llevó a la Casa Blanca. Conocí en ese momento al senador Obama trabajando en legislación sobre la inmigración para NCLR. Y su llegada a la Casa Blanca, además, no es precisamente en el cargo que ocupa ahora como directora de Asuntos Domésticos, sino como directora de Asuntos Intergubernamentales, lo que le llevó también a conocer otros núcleos. Sí, exactamente. Trabajaba con los gobiernos de los estados, de los alcaldes, y tenía el honor de manejar esas relaciones para el presidente y después tomé el puesto de directora del Consejo de la Política Doméstica y así trabajo en los mismos campos que trabajaba cuando estaba en NCLR, a cuestiones de educación, de salud, de derechos civiles, del desarrollo económico para las familias de la clase media y las familias que están tratando de llegar a la clase media y también, claro, los derechos civiles y la inmigración. Y yo me imagino que con todos esos tópicos en su haber y con toda esta experiencia durante toda su carrera tiene que encontrarse en un momento pues tal vez un poco confundida con lo que está pasando con la reforma migratoria como nos encontramos todos. Señora Muñoz, ¿la reforma migratoria saldrá adelante bajo su punto de vista? Por supuesto. Bueno, esta es una prioridad para el presidente Obama. Hemos tenido mucho éxito en el Senado. Hay una propuesta bipartidaria que ha pasado con un voto muy fuerte y hay un movimiento muy fuerte, no solamente incluyendo a los latinos, sino a las empresas grandes y pequeñas, a las comunidades de fe, los sindicatos. Tenemos mucho apoyo, así que tenemos mucha esperanza de pasar de legislación en la Cámara Baja y que algo bueno llegue al escritorio del presidente para que firme. Le hago una pregunta que se hacen muchos de nuestros televidentes. Desgraciadamente a veces la ilusión es suficiente cuando existe tanto conflicto para llegar a un acuerdo entre republicanos y demócratas. Bueno, el proceso nunca es fácil, nunca. Y para pasar legislación de inmigración durante toda nuestra historia se necesita una coalición bipartidaria. Tenemos esa coalición, tenemos el apoyo del pueblo estadounidense, tenemos hasta líderes del Partido Republicano que saben que tienen que hacerlo por el bienestar del país y también para el bienestar de su propio partido. Así que es por eso que tengo mucha esperanza, pero siempre hemos sabido que iba a ser difícil, pero cada cambio importante en este país ha tenido un camino difícil. Lo importante es seguir en ese camino y asegurar que estamos haciendo todo lo posible para pasar esta legislación. Y los principios del presidente Obama son muy claros. Se necesita una reforma integral, se necesita la seguridad en la frontera, se necesita reformas del sistema legal de la inmigración y se necesita también un camino a la ciudadanía para los que están aquí sin papeles. Se necesita todo para arreglar lo que está quebrado en nuestro sistema de inmigración. No se puede escoger solamente una parte o otra parte, porque eso no arregla el problema. Se necesita todos los elementos y hay apoyo para todos los elementos y el Senado realmente probó que esto es posible. Lo que necesitamos es el deseo político, especialmente en el lado republicano, pero tenemos mucha esperanza. Exacto, porque 11 millones de indocumentados de alguna forma saldrían de las sombras, podrían salir a la luz. 11 millones censados, me imagino que hay muchísimos más que no están censados y que también de alguna forma se beneficiarían de esa medida. Pero existe el apoyo popular, sobre todo además por parte de los hispanos, pero ¿cómo se convence a los republicanos? Bueno, creo que los republicanos ya se han convencido. Sabemos que tenemos la mayoría de los votos en la Cámara Baja. Así que no es cuestión de obtener los votos, no es cuestión de obtener el apoyo del pueblo estadounidense, es cuestión de los líderes, especialmente Speaker Boehner, decidir que ya es hora para votar. Y si, como ha dicho el presidente, si votan, sabemos que vamos a ganar. Lo que se necesita es el camino para el voto y eso requiere que seguimos empujando y que toda la coalición que está a favor sigue empujando. Y sobre todo, además, por un tema que también a usted le afecta directamente, como es la parte que usted nos decía de la educación o de alguna forma el cuidado de las familias de clase media que llegan a este país y quieren de alguna forma desarrollarse, y es el tema de los estudiantes, que en este país, de alguna manera, por el hecho de tener un determinado estatus migratorio, no se le impida a un joven poder ir a la universidad, y en este caso el presidente Obama está pidiendo que esos créditos para que un estudiante no se endeude bajen.
Bueno, exactamente. Estamos trabajando a favor de los Dreamers, los alumnos que son inmigrantes, pero también para cada persona que quiere una educación a nivel universitario. Esto es camino a la clase media en este país y tenemos mucho que hacer para asegurar que una educación a nivel universitario está al alcance de familias de la clase media. Estamos tratando de reducir los costos y asegurar que todos tienen acceso, porque esto es importante no solamente para nuestro futuro como comunidad, sino para nuestro futuro como país. Señora Muñoz, todos vamos a ser optimistas, esperemos que realmente esa reforma migratoria logre pasar ese escollo en el Congreso, pero ¿qué pasaría realmente si no se aprueba? ¿Cuáles serían las consecuencias para todos si esta reforma migratoria no se llevara a efecto antes del 2016? Bueno, yo he estado trabajando en esta propuesta desde el año 2000. Y hemos tenido victorias y derrotas y el camino para una reforma como esta siempre ha sido largo. Pero realmente tengo confianza que este es el año y por si acaso no es, vamos a seguir luchando. Este presidente va a seguir luchando. Sí, porque además usted incluso estaba viendo que ha participado también en algunos documentales, que ha participado en algunas series, tratando de impulsar también lo que sería esa reforma migratoria ya desde los años 2001 y 2003. Sí, exactamente. Hemos celebrado ya, por ejemplo, el aniversario del 11 de septiembre. El 10 de septiembre de ese año, del 2001, yo estaba en una oficina de un senador con miembros de la coalición tratando de pasar la misma propuesta que hemos pasado por el Senado este año. Así que, como sabemos, el camino hacia el cambio puede ser largo, pero hay que seguir, hay que tener esperanza, hay que seguir empujando. Pues muchísimas gracias, señora Muñoz. Vamos a hacer una brevísima pausa en este programa especial con Cecilia Muñoz desde la Casa Blanca y regresamos en unos instantes.